No. Ya, listo. Ya, chiquillos, vamos a ver en esta clase lo que es la visión de mundo de la literatura y aquí quisiera hacerle un recuento de lo que entienden por literatura. Ya en la primera unidad de este año nosotros vimos lo que era la narrativa y, y la narrativa es un tipo de literatura. ¿Ya? La literatura no solamente abarca la narración, es decir, cuentos, fábulas, mitos, leyendas, sino que además abarca todo lo que es la poesía, el género lírico y la tragedia, la comedia y el drama, que corresponden al género dramático, y que ya revisamos en la comedia en la unidad anterior. La literatura, ustedes saben que se caracteriza por escribir ficción, es decir, que lo que se escribe no es real, sino que es parte de la imaginación del autor, pero sobre todo se caracteriza porque la literatura es un arte. Recuerden que es un arte en el sentido que intenta entregar un mensaje que llegue al lector, eh, hacerlo de una forma entretenida y bella, es decir, que posea estética. Y todo eso hace que la literatura sea un arte, al igual como lo es la escultura, la pintura, la arquitectura, entre otras ramas o disciplinas. Ahora, a partir de ese concepto de que la literatura es un arte, podemos ya adentrarnos a ver qué es la visión de mundo. Y para eso tienen que hacerse la siguiente pregunta, que yo espero que alguna vez se la hayan hecho, que es si se han preguntado alguna vez cuál es el sentido que tiene leer un texto. Um, y eso es muy difícil de lograr transmitírselo a los alumnos porque generalmente a muchos de ustedes no les gusta leer, entendiendo que ustedes son de una generación o pertenecen a la generación del sobreestímulo. Cuando hablo de sobreestímulo es que ustedes nacieron con demasiadas cosas de todo, ¿ya? Quizás puedan quejarse de que les falta esto, que son pobres, qué sé yo, pero si lo comparasen con otras generaciones, se darían cuenta que tienen mucho. Por ejemplo, información abunda. ¿Ya? En mi época yo tenía que ir a la biblioteca o tenía que eh, ir a la feria y comprar un Icarito. eh, y muchas otras formas para conseguir un poco de información y básica. En cambio, ustedes googlean o busquen en YouTube y se van a encontrar información y tutoriales de todo tipo. Y, y es un exceso de información que uno de repente no sabe cómo tomarla. Los alimentos, hay mucha variedad de comidas, el azúcar, las comidas son hiper azucaradas. ¿Ya? Eh, por ejemplo, las bebidas, la Coca-Cola, los jugos, estos nectarandinas, Watts, exceso de azúcar. Y la verdad es que antiguamente uno le echaba un poco de azúcar y más antiguamente las generaciones anteriores en siglos pasados no usaban el azúcar o porque no era algo que tuviesen en sus mesas. Quizás la miel y hasta ahí llegaba. Entonces, eso ocurre con todo factor de cosas, ¿ya? Ver una película en mi época era esperar la televisión abierta, prácticamente, o ir al cine, que era un lujo, pero actualmente la gente no necesita ir al cine, tiene Netflix, tiene que Pluto TV, que hay un montón de páginas gratuitas para ver o descargar películas. Y con los libros ocurre lo mismo, demasiados libros, pero mucha gente no lee los libros porque la competencia directa de los libros son las películas y las series, o los juegos de video, que muchas veces cuentan historias mientras uno juega. Entonces, frente a toda esa sobreestimulación, es muy difícil hacer entender a las personas, y especialmente a ustedes jóvenes, que deben leer un libro, porque el libro no solamente es una entretención, sino que el libro me muestra una realidad que muchas veces no voy a encontrar en la película, en la serie o en el videojuego de la Play 5 que muchos desean, ¿ya? ¿Y qué es, cuál es el sentido de leer un texto? A partir de eso. Y aquí lo planteo en esta presentación que les leo y les voy explicando. Podemos decir que la literatura es el reflejo de la sociedad. De partida, cuando yo leo un libro, me encuentro con lo que se está viviendo en esa época en que se escribió el libro. ¿Ya? Todo lo que has vivido o estás viviendo, de algún modo, alguien ya lo vivió antes que tú y tuvo la genial idea de plasmarlo en un libro. ¿Ya? Y eso es espectacular porque yo estoy seguro que ustedes
en sus casas, más de alguna ocasión han tenido alguna inquietud, alguna preocupación, un miedo, se han cuestionado sobre la vida, qué sé yo, y piensan que aquello que creen que es una preocupación, inquietud o miedo, son los únicos que la han experimentado, que nadie más ha vivido, experimentado lo que ustedes están viviendo, y se encierran en ese espacio, a veces con frustración y sin saber qué hacer. Y la verdad que cuando uno lee un libro, se da cuenta que no es el único que ha vivido aquello, sino que ya hubo alguien que lo vivió y se le ocurrió escribirlo a través de una historia ficticia, con personajes ficticios, pero ahí está el hecho que a él le inquietó y que a ustedes también le ha inquietado. Y si él, un escritor, lo vivió y lo escribió, seguramente mucha gente lo ha vivido. Lo que pasa es que no siempre se cuenta o no siempre nos enteramos de que otras personas lo vivieron, porque son cosas personales, ya que no se cuentan por aquí y por allá como si nada. Entonces el escritor tiene la excusa de contarlo a través de personajes ficticios, diciendo, bueno, no soy yo, son los personajes, pero a la larga cuando cuenta algo a través de los personajes está contando un poco de sí mismo, ¿ya? Pero, y al contar de sí mismo también está contando de todos nosotros. Y esa es la gracia del libro, que en el libro encontramos un reflejo de nosotros, un espejo, ¿ya? Y aquí viene el segundo concepto, de que la literatura es un espejo de la sociedad, es un espejo de nosotros, de cada uno de ustedes. Cuando leen un libro, se están leyendo a ustedes mismos, a través de los personajes, a través de la historia ficticia, pero ahí están. Ahí está Dylan Salgado, ahí está Cristian Mora, a modo, en formato de personaje, viviendo una historia personal que de algún modo no soy yo, pero sí soy yo, ¿ya? Porque a la larga lo que experimentan los personajes es lo que experimenta el autor y es lo que experimentamos todos, ¿ya? Entonces, una de las cosas importantes es que al leer un libro nos leemos nosotros y somos capaces de vernos a la cara a través de estos personajes, de ver nuestras preocupaciones, de ver nuestras penas, de ver de que no nos reconocemos a veces, igual que la imagen del espejo abajo, que no somos capaces de reconocernos y nos preguntamos quiénes somos, o qué queremos hacer, o por qué somos así, ¿ya? Y la literatura nos va contando un poco eso a través de estas historias ficticias. La literatura es una visión de mundo no solamente porque sea un espejo de la realidad, sino también porque pasa por el filtro de un escritor. Y aquí esta imagen, con estas tres imágenes que junté, intento explicarlo. Por ejemplo, aquí tenemos abajo a la derecha a un escritor que quiere contar una historia, porque él tiene una idea que encuentra importante contarla y dejarla por escrito para inmortalizarla, para dejarla para la eternidad de las futuras generaciones que quieran leer su libro. Y en esa historia, él toma hechos de la realidad, como la imagen de arriba, como de ese planeta Tierra que está tomada con las manos. Esa realidad, él la toma con sus manos y la interpreta, ¿ya? Y por eso puse este prisma aquí al medio. El prisma es esta imagen triangular de vidrio que lo que hace es tomar la luz solar y separar los colores de la luz solar en arco iris, al igual que la lluvia, ¿ya? Es una metáfora, ¿ya? Es una metáfora para decir que el escritor toma la realidad, pero no habla de la realidad, la interpreta. La interpreta a partir de sus experiencias, de sus miedos, de sus preocupaciones, de sus sentimientos, y a partir de eso él es capaz de generar una historia totalmente diferente, con personajes ficticios, pero contando lo mismo de siempre, lo que cada uno de nosotros hemos vivido, y respondiendo a preguntas que siempre nos hacemos, o haciéndonos que nos identifiquemos con esa historia, ¿ya? Y a eso se le llama visión de mundo. Y esa visión de mundo que plantea el autor nos muestra diferentes aspectos de la vida, como por ejemplo son las costumbres, lo que hacen las personas y por qué lo hacen, los temas, es decir, las inquietudes que son típicas de la gente a lo largo de la existencia, sin importar la época en la que vivieron, ¿ya? Las actitudes, cómo actúan las personas frente a esas inquietudes o temas y con determinadas costumbres.
el énfasis o tonos, es decir, cómo el autor cuenta la historia para que sea atractiva y para que nos haga entender lo que él quiere transmitirnos, el mensaje, la enseñanza, lo que sea que quiera transmitirnos. Y a través de esa historia nos va mostrando diferentes espacios, espacios que están muy ligados a las costumbres y a la época determinada en que él escribió el libro, porque ustedes deben saber que hay libros que son de nuestra actualidad, con escritores actuales, pero hay escritores que son de hace 500 años, 1000 años, 3000 años, y cuando uno lee esos libros, dice, oye, pero 3000 años tiene este libro, y lo que él cuenta se parece mucho a lo que yo vivo. Cambia la época, la cultura, la tecnología, las vestimentas, pero los pensamientos, los sentimientos, los temores son los mismos. Y eso es lo mágico de leer un libro de hace muchos años a leer un libro de ahora. Ahora, como esta visión de mundo, que ya aquí desglosé un poco, la voy a profundizar un poco parte por parte a partir de las siguientes presentaciones. Por ejemplo, la visión de mundo nos habla de costumbres. Cuando nosotros leemos un libro, nos habla de las costumbres que tiene una cultura determinada, sobre todo si el libro tiene un tono realista. Costumbres como la fiesta del Día de los Muertos, que se hace en noviembre allá en México, con la vestimenta de las Catrinas, esta vestimenta como de muertos, de esqueletos, calaveras. Eh, la, o las costumbres que hay en España, ¿ya? De la fiesta de la tomatina, que está aquí en medio de la imagen, cuando se lanzan tomates, una guerra de tomates, literalmente, ¿ya? Se tiran los tomates al cuerpo, se atacan, y que suena muy entretenido, debe ser como un pinball, pero con tomate. Eh, ahora, y nosotros podríamos decir, oye, que entretenida esta fiesta, que bacán, me gustaría estar ahí, estar yo disfrutando de ese momento de relajo con gente desconocida, pisando tomates, tirando tomates, qué sé yo, riéndome con ellos. Y por otra parte, puede que la mire de forma genérica, qué rara la forma de divertirse de las personas, qué desperdicio de alimento. Eso podría haber sido comida para mucha gente pobre, ¿ya? Entonces, hay costumbres que para muchas personas son muy comunes y para otros pueden sonar muy extrañas, ¿ya? Tan extrañas como la danza del dragón o serpiente alada, ¿ya? Que existe en China y que generalmente la hacen para cada año nuevo, ¿ya? Los chinos celebran el año nuevo con esa danza, pero más extraño es que el año nuevo de ellos no es el año nuevo de nosotros, ¿ya? Ellos el año nuevo lo celebran por febrero y es porque ellos tienen un calendario muy diferente al nuestro. De hecho, ellos no están en el año 2020, en China están en el año 3500 y tanto, algo así, ¿ya? Entonces son culturas totalmente diferentes, hablan otro idioma, tienen creencias diferentes y todas esas realidades se van mostrando a través de los libros que uno lee. Uno va conociendo mundos, mundos que uno cree que fueran de otro espacio, pero no, son de este mismo planeta. Y dentro de nuestro mismo país nos encontramos con costumbres diferentes, como por ejemplo nos vamos al norte y están estas fiestas religiosas, cristiano-religiosas en este caso, como el baile de la tirana, ¿ya? Como las chicas que están ahí abajo danzando. O nos vamos más al sur y nos encontramos con estas fiestas costumbristas, donde los chilotes y otra gente que vive en el sur hace comidas tradicionales como el curanto en hoyo en este caso, que donde cavan un hoyo, meten los mariscos y carne en general y las cocinan con el calor de la tierra, bueno, hacen un fuego bajo tierra, ponen piedra y el calor de las piedras más el calor de la tierra cocinan el alimento. Y para que el calor se concentre las tapan con hojas de nalca, que son una hojas gigantes que se dan en el sur, ¿ya? Y, y vivir esa experiencia diferente, entender por qué hacen lo que hacen, la creatividad que hay para cocinar en esa comida, los sentimientos religiosos que hay en la tirana, la entretención desmedida que hay en esta fiesta de la tomatina, o esta creencia de que tú vas a encontrarte con tus familiares muertos al celebrar el Día de los Muertos como lo hacen en México, o este espectáculo de los chinos, nos muestran las formas de ver y sentir la realidad que las personas tienen según el lugar en el que nacieron y en la época que lo hicieron, ¿ya? Y estas personas
están condicionadas a su medio, ¿ya? Condicionadas a su medio como el campesino con su vida tranquila en el campo, esforzada pero tranquila en el campo, o como la vida ermitaña que tienen los monjes tibetanos, los monjes del templo Shaolin, practicando la meditación y el kung fu, o la vida que aprecia la naturaleza y todo lo que es propio de la medicina natural y las creencias propias de un pueblo como son los mapuche y estas mujeres, las machis, que representan a esa cultura, o, la, o culturas más casi extintas, también chilenas como los cahuéscar o la cultura de los onas, ¿ya? Que ustedes están observando ahí con esos trajes o disfraces que están ahí a la izquierda, ¿ya? Que era un ritual que ellos realizaban bien especial y que una vez un profesor me comentó que era un ritual, un evento bonito que hacían cada cierto tiempo, pero que también tenía como finalidad asustar a las mujeres, ¿ya? Para controlarlas. Que los hombres se ponían de acuerdo, se disfrazaban y hacían un evento y asustaban a sus esposas e hijas para decirle que estos como seres espirituales eh, eh, venían a visitarla y si no se portaban bien se le iban a llevar o algo por el estilo. No me recuerdo muy bien de la historia, pero, pero tenía un poco el sentido de controlar a las mujeres. O sea, las mujeres no sabían que eran los mismos hombres disfrazados de su raza, creían que eran fantasmas que venían del más allá o algo así, ¿ya? Bueno, le pueden preguntar ahí a su profesora de historia que por lo que sé también le gusta harto estos monos, ¿ya? Monos, le digo entre comillas, ¿ya? Eh, a esta cultura con sus trajes. ¿Ya? Y todos estos rituales, estos personajes nos hablan y nos muestran que detrás de ello hay una historia que se manifiesta a través de las creencias, de las vestimentas, y que los libros se van manifestando. Cuando uno lee un libro de una determinada época se da cuenta de las creencias que tenían, de las costumbres, de la cultura, de todo. Creencias como que la Tierra era plana cuando no lo era, ¿ya? Porque no sé si ustedes sabían que en la Edad Media y en la Antigüedad se pensaba que la Tierra era plana, que Europa estaba al centro prácticamente, ¿ya? Que el Polo Norte era el centro, ¿ya? Y que si viajaban hacia los bordes, el mar caía a un precipicio, que era el espacio. O sea, ellos se caían al espacio, por decirlo así. Y que en el cielo era una cúpula transparente donde colgaban lucecitas que ellos llamaban estrellas, como si fuesen ampolletas en el firmamento, ¿ya? Y esa era la visión. Y que la Tierra era el centro, el Sol giraba alrededor de, y ustedes saben que es totalmente diferente, ¿ya? Entonces, todo esto nos va mostrando un poco cómo la gente interpreta la realidad, pero no es la realidad, es lo que se cree de ella. Y, y la literatura nos va mostrando también diferentes espacios físicos, mágicos, bellos, como lo es el Machu Picchu, o turbulentos, turbulentos como lo son el mar y las tormentas, como la historia de piratas, y ahí me recuerdo de libros como Corsario Negro o Los hijos del Capitán Grant, eh, y varios libros más, o las películas como Los Piratas del Caribe o la serie Black Sails, entre otras o Historias bajo el mar, como 20.000 leguas de viaje submarino de Miguel Strogoff, o Historias en el espacio, como Viaje a la Luna también de Miguel Strogoff, o toda la historia de ciencia ficción, ¿ya? Que ocurren en la Guerra de los Mundos, o las películas como Star Wars, o esta última que han sacado de Marvel, ¿ya? Como que también hay historias que ocurren en el espacio en otros planetas. ¿Ya? Como principalmente la que tiene que ver con Thor o los Avengers, ¿ya? Eh, y nos van contando diferentes ámbitos, ¿ya? Diferentes lugares, creencias, culturas, que no son solamente fantasías, sino que de algún modo son reales. Y los libros cuentan también de diferentes épocas,
tan antiguas como el antiguo Egipto, de hace unos 5.000, 6.000 años atrás, ¿ya? Que es donde más o menos parte la historia de Egipto, o de la Edad Media, con estos caballeros con armadura que peleaban por ideales cristianos, o, o de la época de la Revolución Francesa, del siglo XVII, XVIII, ¿ya? XVIII sobre todo, donde estas mujeres usaban esas vestimentas que ustedes ven en la imagen de abajo, ¿ya? Con corsé y con vestidos como campana, y que fue muy de moda. Por la Revolución Francesa se difundió a toda Europa prácticamente y llegó incluso a América, pero con retraso, ¿ya? Más tardío. O la, o la época de los 50, como en la imagen del medio, 1950, esa era la moda que había. O más actual, como el reggaetón y estas tendencias que están ahora de moda últimamente. Entonces, cada cultura, cada época nos va mostrando diferentes modas, tecnologías, creencias, y eso se va plasmando en los libros. Por ejemplo, aquí yo tengo libros tan antiguos como la Odisea o la Ilíada, que son de hace ya unos 2.500 años aproximadamente, o este libro El Quijote de la Mancha que tengo acá, que es del siglo XVI, es decir, del año 1500 y tanto. 500 años tiene este libro, ¿ya? Y que es un libro que se hace cuando termina la Edad Media, cuando el caballero medieval pierde fuerza. De hecho, este libro se ríen de los caballeros medievales. ¿Y cómo se ríen? A través del Quijote, porque el Quijote es una persona normal que se vuelve loca y se cree un caballero que tiene que salvar a la humanidad. Entonces, lo que se hace es ridiculizar a los caballeros medievales porque ya no son importantes y se ridiculiza a través de este personaje. Esa cultura miró en menos a los caballeros, siendo que en la Edad Media los caballeros eran muy respetados. Todos querían ser caballeros medievales, porque el caballero era como el hombre con poder, con fama, con autoridad, que salvaba al mundo. Representó un ideal en la Edad Media, que actualmente equivale a un artista de música, ¿ya? A cualquiera que usted admire, ¿ya? Eh, Así como muchos jóvenes ahora quieren ser artistas famosos, en esa época muchos querían ser caballeros o doncellas. Era el ideal de la época. Y este libro, que termina después de la Edad Media, se ríe de eso, ¿ya? Se ríe de eso porque es una cultura diferente, como, así como el Cantar del Mío Cid es uno de los libros íconos de la Edad Media, ¿ya? El Cantar del Mío Cid es un libro donde un caballero medieval es expulsado por su rey, porque lo acusan de traición, pero lo acusan malamente, y este caballero se va, lo expulsan, lo exilian, y él empieza a conquistar tierras fuera del reino del rey, y adquiere más poder que el rey. Conquista tantas tierras que después tiene más poder que el rey, pero él era tan fiel a su rey, y a pesar de que el rey lo expulsó, él después vuelve y le ofrece al rey todas las tierras conquistadas, todos los tesoros ganados, ¿ya? Porque el caballero medieval reflejaba la fidelidad al rey, el desapego por lo material, y lo que le interesaba era el honor y salvar a la humanidad. Entonces, cuando uno lee libros como estos en la Edad Media, nos damos cuenta que los valores de la época eran, por ejemplo, el honor, la fidelidad, el heroísmo, valores que actualmente prácticamente no existen. El honor es todo lo contrario de la viveza. Por ejemplo, el mal valor de la viveza que tenemos aquí en Chile, de aprovecharse del momento, de que si yo veo que alguien se descuidó y yo puedo sacarle provecho a eso, lo hago. Y era todo lo opuesto, ¿ya? Entonces, cada época tiene diferentes valores y creencias que se van transmitiendo y uno es capaz de descubrirla a través de los libros. Nos encontramos con las diferentes creencias, ¿ya? Los libros nos hablan de creencias políticas, religiosas o simplemente de valores o principios a partir de un contexto determinado y y también desde la mirada del autor, si creía o no en esas creencias. Por ejemplo, yo tengo un libro que se llama Siddhartha, lo tengo por ahí, no lo saqué, y Siddhartha es la historia de Buda a la larga.
Y ese libro, que es ficción, nos cuenta cómo el personaje pasa por diferentes religiones de la época hasta encontrar su propio camino espiritual. Y dentro de esa búsqueda, él vive experiencias muy cotidianas. Ya se enamora de una prostituta, tiene un hijo con ella, después se separa. No, no, muere esta mujer y él queda a cargo de su hijo, siendo que él al principio buscaba ser una especie de monje que jamás se iba a casar, que jamás iba a tener riqueza, y tuvo todo lo contrario. Entonces, eh, estos libros nos hablan un poco de las perspectivas espirituales también de diferentes épocas, ¿ya? Y aquí se manifiestan con el budismo, arriba, a la derecha, o con el hinduismo, este elefante que está aquí abajo, porque el elefante es un animal sagrado para los hindúes, ¿ya? Y es un símbolo de buena suerte. O el cristianismo, que es lo que más conocemos, que aquí está a la izquierda, ¿ya? Con un Vía Crucis. Pero, y todo esto, de alguna forma, directa o indirectamente, también uno es capaz de encontrarla en los libros que va leyendo. Y uno podría tanto identificarse como no, según lo que yo también crea. Eh, y algo que nunca falta son las temáticas, la visión de mundo que se va encontrando en la literatura. Ya, la literatura nos plantea no solamente creencias, épocas y costumbres, sino preocupaciones constantes o cuestionantes que siempre los humanos nos hacemos a diario, a lo largo de la vida. Por ejemplo, todos hemos experimentado miedos, diferentes miedos, pero ahí están. Y el autor los transmite a través de la historia con los personajes. Preocupaciones. Todos hemos tenido preocupaciones y ahí también están en los libros. Culpas, miedos, temores, inquietudes. ¿Ya? Todo eso se encuentra ahí. La libertad. Todas las generaciones nos hemos preguntado qué es la libertad y si alguna vez la tendremos. Y dependiendo de la época en que se escribe el libro, es el concepto de libertad, porque de algún modo la esclavitud siempre ha existido, ¿ya? En la antigüedad, los pueblos peleaban entre sí y el pueblo que perdía, los sobrevivientes se convertían en esclavos del pueblo ganador. Ocurría muchas veces eso. La esclavitud de la raza negra por muchos siglos, que los blancos consideraron que los negros eran inferiores y que por lo tanto tendrían que ser esclavos, siendo que siempre fuimos iguales. Una aberración, una creencia totalmente errónea, pero que fue muy válida por muchos siglos. Y actualmente, ¿somos libres o no somos libres? ¿O somos esclavos de un sistema que se basa en el dinero, en el cual tenemos que trabajar todo el día para poder vivir? ¿O la libertad está en nosotros y creemos que está afuera? Creemos que del sistema, pero depende de nosotros. ¿Quién nos dijo que teníamos que trabajar? A lo mejor podemos valernos por nosotros mismos sin tener mucho dinero o sin tenerlo, quién sabe, ¿ya? Pero esas cuestionantes se las van planteando los escritores a lo largo de la existencia, al igual que el tema del amor, ¿ya? Quizás el tema más frecuente, ¿ya? El amor idealizado de ver a la otra persona como alguien que quizás no lo es, o el amor imposible de querer estar con alguien que tú jamás sabes que jamás vas a poder estarlo, por factores de distancia, de edad, de costumbre, de lo que sea, ¿ya? O el amor no correspondido, o sea, cuando te enamoras de alguien que no siente lo mismo por ti, y esas cosas ocurren y le ocurren a todos, ¿ya? Y eso está en los libros, o el sentido de la vida, ¿ya? ¿Quién no se ha preguntado? Quizás, no sé si ustedes lo han hecho, y si no, lo invito a que alguna vez se lo hagan. ¿Cuál es el sentido de la vida? O sea, hacerse preguntas de, bueno, ¿por qué existimos? Porque podría haber surgido la posibilidad de que jamás ninguno de nosotros hubiese existido. Y si existimos, ¿por qué estamos acá? ¿Es solo coincidencia? ¿O todo esto tiene un plan? Y ese es un plan. ¿Es un plan de quién? ¿De un Dios que existe? ¿O es un plan de nosotros mismos? ¿Nosotros nacimos por casualidad? ¿O nosotros escogimos esta vida? Y si estamos en esta vida, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Tenemos un objetivo, una finalidad? ¿Tenemos que lograr algo? ¿Tenemos que aprender? Y si es aprender, ¿aprender qué? ¿Hay una vocación que debemos llevar a cabo? Y después de esta vida, ¿qué va a ocurrir?
¿Vamos a seguir viviendo de otra forma? ¿O vamos a volver a nacer? ¿O se acabó para siempre? ¿O nos vamos al cielo, al paraíso, al infierno, al purgatorio, al Valhalla? ¿Qué ocurre con nuestra vida? ¿Ya? Y eso es lo que transmiten los libros de una u otra forma, dependiendo del escritor, del autor, de sus experiencias y creencias. ¿Ok? Y por eso es importante leer libros, porque los libros nos van nutriendo, nos van entregando experiencias de otras personas, sin importar la época en que lo hicieron, la cultura. Y muchas veces nos damos cuenta que lo que ellos escribieron hace siglos es como de ahora. No ha cambiado mucho la historia. Ha cambiado las tecnologías. La tecnología y la moda es lo que más ha cambiado, lo demás seguimos siendo iguales, ¿ya? Y volver a hacer énfasis que si bien los libros corresponden a una época determinada, también esta época está condicionada por la mirada del autor, la visión de mundo de la sociedad y la visión de mundo del escritor, de quien escribe. Todo pasa por la lupa del escritor, por la forma de ver la realidad. Y la forma de ver la realidad del escritor está muy condicionada a su época, ¿ya? Creencias, costumbres, todo lo que ya mencioné, pero también está muy condicionada a su experiencia de vida, a la experiencia que él tuvo desde que nació hasta que falleció. Porque, por ejemplo, si usted no le gustan las matemáticas porque años anteriores le iba mal, y quizás le iba mal porque usted no ponía atención, o porque era más niño, no entendía, le costaba, o porque el profesor de matemática no tenía paciencia o no explicaba bien, usted, ¿qué va a pasar? Se va a hacer la idea de que o no eres bueno para la matemática o simplemente no te gusta. Y quizás en el día de mañana llegue un profesor de matemáticas que sea el mejor del mundo, que tenga toda la motivación, que sea muy entretenido, que sea muy didacta, pero posiblemente tú vas a seguir pensando que las matemáticas son malas y no te gustan, o que no eres bueno. ¿Por qué? Porque una experiencia anterior te hizo pensar que era así. Entonces, ¿qué significa eso? Que tú no estás viendo la realidad. Tú no ves la realidad, la interpretas a partir de lo que vives. Entonces, eso, si bien es un hecho, es bien liberador, porque también me permite replantearme y decir, bueno, esto que yo creo es o es lo que yo quiero que sea. A lo mejor las matemáticas me pueden gustar si yo tengo un poco más de actitud. A lo mejor los libros me pueden gustar si yo tengo un poco más de actitud. A lo mejor cuando niño tenía menos comprensión lectora. O a lo mejor no me gustaba porque el profesor me ponía puro rojo en las pruebas de libro. Pero a lo mejor también me ponía rojo porque nunca leí los libros. Entonces, ¿es que no me gusta o es que nunca me di la oportunidad? ¿Ya? Y todo eso, todas las experiencias van condicionando mi forma de pensar y se van interpretando los hechos. Ya no veo los hechos como realidad, sino como una interpretación desde mi experiencia de vida. Y pongo aquí a un ejemplo, no sé si ven en la imagen, uno de mis escritores favoritos, ¿ya? Se llama Oscar Wilde. Oscar Wilde es un escritor del siglo XIX, un escritor inglés, ¿ya? Él tiene cuentos muy bonitos, como, no sé si ustedes han leído alguno de estos, me pueden poner comentario en el chat. eh, El Príncipe Feliz, que es uno de mis cuentos favoritos, El Ruiseñor y la Rosa, El Gigante Egoísta, o novelas cortas o cuentos largos, no sé cómo llamarlo, como El Fantasma de Canterville, Canterville se escribe, o El Retrato de Dorian Gray, ¿ya? Son libros que quizás ustedes han oído, ¿ya? Pero que son muy bonitos, tienen una historia muy entretenida y se nota mucho la sensibilidad del autor. Es un autor muy sensible, muy, muy emocional para ser hombre, ¿ya? Y no es que los hombres no seamos emocionales o que sea algo muy propio de las mujeres, pero quizás en una época más machista y más antigua, ver un hombre con esa sensibilidad, reflexionando sobre la vida, cuestionándoselo todo, es muy interesante. Ahora, este escritor tiene una particularidad muy especial que afectó mucho en la época que él le tocó vivir. Él era homosexual, ¿ya? A él le gustaban los hombres, ¿ya? Y en esa época era mal visto ser homosexual. De hecho, él cuando era grande se enamoró de alguien, tuvo relaciones sexuales con ese hombre y lo pillaron, lo descubrieron.
¿Y cuál fue la sanción? Se fue a la cárcel. Estuvo preso por tener relaciones sexuales con otro hombre. ¿Ya? ¿Cuál era la culpa o el delito? Ser un degenerado. ¿Ya? Eh, y eso nos habla primero de la cultura de una época, de una creencia totalmente diferente a la nuestra, porque estamos en una época en que se acepta la libertad de expresión de género y las tendencias, y nos muestra también cómo una persona es condicionada por el medio, porque un homosexual actualmente se siente libre, incluso hasta lo expresa, y hasta lo grita viva voz, y hasta se pone choro, igual soy homosexual y que tanto, y si no te gusta te demando, ley Samudio, listo, así con toda la energía. Pero en esa época, seguramente Oscar Wilde vivió con culpa, con la culpa de decir por qué soy homosexual, por qué me gusta el hombre si me debieran gustar las mujeres. Eh, y si hago esto y me pillan, todos me van a apuntar con el dedo. ¿Ya? Y todo eso seguramente debe haber sido un hombre que vivió con mucha culpa, sobre todo después de haber vivido en la cárcel, y todo eso que se cuestionó lo fue planteando en sus libros. Nunca habló de la homosexualidad en sus libros, Oscar Wilde. Fue un reprimido de la época, pero de algún modo desahogó esos sentimientos en los cuentos. ¿Ya? Y eso uno lo puede percibir en la literatura, aunque no hable del tema. ¿Ya? Y esa es la mirada personal que tiene un escritor cuando ve un libro. ¿Ya? Eh, no sé si hasta ahora tienen alguna consulta, comentario que hacer, chiquillos. Voy a revisar el chat por si acaso. ¿Ya? Eh, perdón, me adelanté una. Voy a ver si en el chat hay algún comentario. Eh, Tomás Cornejo puso, ahora hasta lo presumen. Y ya por la hora, si te refieres a lo de los homosexuales. Claro, lo presumen. Yo creo que cada cual es libre de sentir y de pensar lo que quiera. Yo creo que hay una máxima, que tú lo que hagas sea respetándote a ti mismo y respetando a los demás. Eso es importante, ¿ya? Y cuando digo respetando a los demás, no es que tú vayas a ser un homosexual escondido, sino que si hay dos personas que se quieren y los dos quieren, eso es respeto mutuo, ¿ya? Eh, ya, a ver, están escribiendo más cosas en el chat, voy a revisar. O levantando la mano. ¿Quién levanta la mano? Ya, Cristian, a ver, opine. Te escucho, Cristian. Nahuel puso ahora en hetero te cuelgan. Ah, claro, los que somos heterosexuales no nos cuelgan. Es al revés. Yo creo que se está tratando de equilibrar la balanza, igual que con el tema del feminismo. Como que uno se siente un poco como acorralado con esto de los movimientos feministas, pero yo entiendo que es un momento de desajuste para buscar un equilibrio. ¿Ya? Eh, ya, Cristian nunca opinó, o sí, por el chat, ¿a qué hora termina? Para eso me interrumpe Cristian. Ya, termina cuando lean este texto y opinen, ¿ya? Y tengo que pasar asistencia, así que no me corten. Quiero que lean este texto, les voy a dar 2 minutos y de ahí lo vamos a compartir. ¿Qué tienen que hacer, aparte de leerlo? Obviamente comprender de qué se trata y tratar de sacar elementos de la visión de mundo de esta autora, en este caso, a través de lo que relata. ¿Cuál es la visión de mundo de la autora? ¿Qué características o información podemos sacar de aquello? Bien, 2 minutos a partir de ahora, ya.
Bien, ya pasaron 2 minutos. Eh, ¿Qué entendieron del texto? A ver, ¿quién de ustedes me podría explicar de qué se trata? Ya, a ver, Javiera y Cristian también, si quiere de ahí. ¿Estás mostrando a tu hermana, Cristian? Ya, Javiera, ¿va a opinar o no? Ah, ya por el chat. No, mister, perdón. Ya, y Yo ya, a ver, Cristian. no sé si dará opinar, pero se trata como de un ladrón, Ya, básicamente. bien. Eso entendí yo. Eso Bueno, es. está bien. Sí, Ya, porque si al final del texto se da cuenta, sale me quita la cartera, algo así, y se eso. escabulla de entre la gente. Eso, muy bien, Cristian. Un Muy bien. ladrón, po. Ladrón furry. Eh, Ya, bueno, chiquillos. Un furro. Un furro, ya. ¿Me pueden traducir ese significado que me sonó gracioso, pero no entiendo bien el qué es un furry o furro? Pregúntale a ellos. Yo no le quiero Ya, explicar. Tomás, explícalo, después lo leo. Ya. Bien, les voy a Quiero comentar, terminar. yo les voy a explicar primero de qué se trata el cuento para aquellos que no lo entendieron bien y más o menos qué interpretación yo podría hacer del texto. Ya. Bueno, en la historia, el relato, que es bien breve, nos cuenta de una mujer que iba caminando por el centro de la ciudad, donde ve que hay mucha gente moviéndose de forma automática, gente que se ve toda igual, moviéndose de un lado a otro, y a lo lejos divisa a alguien al cual le llama la atención y con el cual establece una especie de contacto visual, a lo cual, por el contexto de la historia, se da a entender como que ella coquetea con alguien, coquetea con un individuo, porque se miran, ella se sonroja, se siente hipnotizada, ¿ya? Y este tipo cuando se acerca, seguramente ella piensa que van a coquetear y se van a saludar para presentarse, pero lo que él hace al estar cerca de ella es tomar la cartera y arrancar. Entonces ella se da cuenta que fue un engaño, de que este hombre coqueteó un poco con ella para acercarse, para que no tuviera miedo, pero a la larga lo que quiso fue robarle la cartera. Eh, bueno, esa es la historia. Ladrón. Ya, ahora, ¿por qué se llama felino? Yo lo interpreto porque los gatos son animales muy astutos. De hecho, quienes tenemos gatos o hemos tenido, sabemos Yo, que si uno se descuida un momento en mister, en la ¿puedo cocina, decir algo? ¿sí? Dale. Mi casa antes era un zoológico de gatos. Ya, era un Habían zoológico, como 7 gatos. literalmente un zoológico. Entonces, tienes clarísimo lo que voy a decir ahora. Entonces, cuando uno se descuida en la cocina y deja algo, el gato No, se los gatos puede. nosotros eran tranquilos. No hacían maldades. Ya no sé qué gato habrás tenido, Eran más cariñosos. ya. Más Sí, cariñosos que sí, botar vasos, no, meterse sí, en la comida de la olla. No eran así. ya, perfecto. Pero mira, yo te voy a hablar de mi experiencia. Aquí yo estoy partiendo de la mía y estoy tratando de interpretar la experiencia de la escritora. Ya, La escritora al explique menos, nomás. gracias, Cristian. La experiencia de la escritora da a entender que por lo menos ella interpreta a los gatos como animales astutos, que se aprovechan de la situación. Quizás porque ella los ve así, quizás no le gusten los gatos, o quizás le gusta mucho porque tuvo y lo puso ahí en la historia, no sabemos eso. Pero sí entendemos que ella ve a los animales como seres, a los gatos como animales que se aprovechan de la situación con astucia, y por eso se llama felino. El felino a la larga es el ladrón, que se mueve de forma silenciosa y astuta para lograr su objetivo, que en este caso era robar algo. Eh, y nos habla de la visión de mundo que ella tiene de los gatos, pero también nos habla del contexto social en el cual vive ella. Ella no es una persona de la Edad Media ni la Antigüedad, es una mujer de la vida contemporánea, en una ciudad donde hay edificios, donde hay personas que se mueven de un lugar a otro trabajando, haciendo trámites, y con eso ya somos capaces de imaginarlo, la vestimenta que usan, el modo de hablar. Incluso podríamos hasta pensar que ocurre en Chile, porque es un país muy típico de ladrones y ladrones que tienen muchas artimañas para robar. Y bueno, y el dato de la página web lo confirma, escritores.cl, ¿ya? Entonces,
este pequeño relato que es de un párrafo ya nos da demasiada información sobre la época de la escritora, la forma de ver a los ladrones y a los gatos y de cómo los compara y de otros puntos más que podría profundizar. Y eso es la visión de mundo, ¿ya? Eh, ella filtró esa realidad de un ladrón y la contrastó con la de un gato, ¿ya? Entonces, eso es lo que quería yo reflejar en esta historia. Y para terminar, la conclusión, entonces, entendamos que lo que hace un escritor, escribir un texto de ficción, es decir, que no es real, pero basándose en la realidad, que es lo que vivimos todos, y que esa realidad está filtrada a través de la interpretación que el escritor tiene de las experiencias que ha tenido antes y de las ideas y sentimientos que experimenta a partir de esa vivencia, ¿ya? Y a partir de eso crea mundos especiales, mundos diferentes, mundos tan fantásticos como Alicia en el País de la Maravilla, que el escritor creó este libro contándole la historia a su sobrina cuando dormía en las noches, o historias tan de ciencia ficción como Los Juegos del Hambre que ustedes tuvieron que leer a principios de año, donde Katniss, que es la protagonista, intenta salvar a su ciudad, ¿ya? De las manos del poder de Capitolio, y que y si bien este libro es futurista, nos habla un poco también de cosas muy de la actualidad, del abuso de poder de ciertos grupos políticos o económicos, ¿ya? Piñera, ¿Ya? A la larga, sin querer profundizar menos en una grabación, ¿ya? Eh, quiero, o sea, esto es libro del futuro, del año 2100 o 200, pero los problemas políticos y de la élite económica, ella sin querer los plasma en este libro, donde estos tipos usan como títere a la gente y los tienen separados en diferentes distritos y los someten a un poco al enfrentamiento de vida o muerte en estas peleas, ¿ya? Y que un poco esta idea también lo toma ella de los reality, ¿ya? Porque a la larga este libro saca ideas de los reality show, en la cual los reality show la gente compite por ganar y los que pierden quedan eliminados, pero ella lo llevó al extremo de la muerte y de la vida real, no como un juego. Entonces, ahí ya nos damos cuenta que la escritora está dentro de un contexto social donde surgieron los reality shows y donde hay un abuso de poder, tomó esas ideas, las traspasó a través de su experiencia personal y las reflejó a través de este libro que es Juego del Hambre, donde ella seguramente se identificó mucho con la personaje protagonista que es Katniss, donde quiso reflejar también a una mujer que también es muy, muy propia de la sociedad actual, porque las mujeres de hoy que buscan romper ese hito de que son débiles o que están subordinadas a los hombres. Porque ¿qué vemos en Katniss? A una mujer aguerrida, independiente, que toma decisiones propias, que es valiente, que es totalmente opuesto a los valores tradicionales de las mujeres en épocas antiguas y en libros antiguos, donde la mujer era tratada con delicadeza, como si fuese una doncella, ¿ya? Como una flor que hay que cuidar porque si no se marchita. Y eso se ve mucho en los libros de la Edad Media, incluso con los caballeros medievales, porque los caballeros que hacían eran proteger a la dama, a la mujer, ¿ya? Y de ahí viene el concepto caballerosidad que usamos aún y que se ha ido perdiendo, porque en esto de la igualdad de género, obviamente el caballero está de sobra, ¿ya? Porque a la larga el caballero surge por el hecho de cuidar a esa mujer delicada, pero si la mujer ya se vale por sí misma y lo está demostrando, en estas nuevas generaciones, nos demuestra que ya no es necesario eso. Entonces, las culturas, las creencias, los pensamientos y los sentimientos cambian y eso se va plasmando en un libro, ¿ya? Y con eso termino mi presentación y la clase de hoy. No se vayan porque tengo que pasar asistencia, voy a terminar la grabación.